Hola amiguitos, espero que todos se encuentren muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal. Contarles que durante los 7 meses y medio que estuve en Goa, India, visité unos cuantos lugares turísticos. Uno de ellos fue Fontainas, que está en el corazón de Panjim, la capital de Goa. Justamente es de Fontainas que vamos a hablar en este video. Les contaré un poquito de su historia, cómo se inició y de la influencia portuguesa que tiene. Así que quédate a ver este video hasta el final para que conozcas un poco más de Goa, la India portuguesa. Ubicado en Panjim, Fontainhas, conocido como el barrio latino más grande en Asia, está rodeado por el arroyo Ouren al este y las colinas de Altiño con manantiales al oeste. Si bien es cierto que el litoral de Goa es más concurrido por las espectaculares playas y olas, la capital Panjim también lo es, en especial Fontainhas. Goa fue colonizada por los hindúes, musulmanes y portugueses, y fueron estos últimos quienes dejaron mayor influencia. Una clara prueba de eso es Fontainhas. Fontainhas fue fundada a finales del siglo XVIII por un rico portugués llamado Antonio João de Sequeira. Este acaudalado hombre usó todo el área que después se llamó Fontainhas para plantaciones de coco. No obstante, a principios del siglo XIX, gracias a la propagación de la epidemia en la vieja Goa, la sede del gobierno portugués se tuvo que trasladar a Panjim, exactamente a la zona que actualmente es Fontainhas. Como resultado, este sector se transformó en el área residencial de los gobernantes y funcionarios administrativos portugueses. En 1984, la UNESCO reconoció a Fontainhas como zona patrimonial. Las antiguas casas portuguesas datan de los siglos XVIII y XIX. Están pintadas de colores llamativos como el amarillo, guinda, azul, verde, etc., junto con techos de tejas rojas y balcones elevados. Una demostración visual del dominio portugués en este lugar son las casas construidas con arquitectura colonial, pintadas de colores pasteles y fluorescentes. Igualmente, son los nombres de las calles estrechas que también se remontan a la época portuguesa en Goa. Por ejemplo, Rua 31 de Janeiro, que es el día en que Portugal se independizó de España, y calle 18 de junio, que es cuando Goa se independizó de Portugal en 1946.
Fontainhas se explora mejor caminando sus estrechas calles. Definitivamente te transportará al pasado. La fachada blanca de la capilla de San Sebastián se destaca entre las casas viejas y coloridas de los alrededores. Esta capilla fue erigida en 1818 y está dedicada a San Sebastián. La capilla está bien conservada y tiene un crucifijo llamativo muy grande, que originalmente se encontraba en el Palacio de la Inquisición en Old Goa. En el crucifijo, Cristo abre los ojos. Fue creado así para dar miedo entre la gente de los interrogatorios de los inquisidores. Se cree que este pozo rojo brillante con gallos montados cerca de la capilla de San Sebastián es un pozo de los deseos.
hay lindas y encantadoras panaderías y cafés que tienen más de 100 años de existencia. Una de las características intrigantes de las casas en Fontainas es que se pintan todos los años después de los monzones. Es una regla que fue establecido por los portugueses, que se sigue hasta el día de hoy. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale un me gusta, suscríbete, dale click a la campanita para notificaciones y comparte. Hasta la próxima.